Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar, vamos a continuar con Jueces 10, en el libro de Jueces, y hoy vamos a ver sobre la vida de Tola y Yair, dos jueces categorizados como jueces menores. Y bueno, antes de nada vamos a presentar la enseñanza en oración y empezamos. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos aprender de ti, Señor. Gracias por la transformación que estás haciendo bueno, en mi vida y en lo que podemos aprender a lo largo de este libro, Señor. Gracias porque a pesar de que es un libro que habla de bueno, la historia de Israel hace demasiados años, Señor, puede ser trasladado a nuestras vidas hoy en día, Señor, porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, Señor. Y ayúdame, Señor, a dar bien el mensaje, Señor, que podamos aprender y que vayamos a casa, Señor, con algo que toques en nuestro corazón, Señor. En nombre de Jesús. Em, bueno, Tola y Yair son los jueces menores mencionados en Jueces 10. Vamos a hacer una breve recapitulación de Jueces 9 para ver dónde nos quedamos. Em, Estuvimos hablando de Abimelech. Abimelech no era juez. Abimelech se levantó dentro de los 70 hijos de Gedeón y convence a sus hermanos de que en lugar de 30 reyes, que haya alguien que sea como él, justo, que sea un rey, y cogió el apoyo, convenció a toda la ciudad de Siquem. Siquem es una ciudad que estaba en el centro, con mucho poder, mucho alcance, y lo que hizo fue contratar a vagabundos, a mercenarios, y capturó y asesinó a los 69 hermanos. Escapó el pequeño, que era Jotam, y el pequeño vimos que dio una parábola profética de parte de Dios sobre lo que vendría a Israel. O sea, qué es lo siguiente que ocurriría. Y era la parábola, si recordáis bien, sobre las zarzas y cómo la zarza era el árbol que se levantó porque el resto de los árboles estaba trabajando tanto en la vid o en los distintos frutos. Y la zarza representaba bastante a Abimelech. Todo esto fue una historia trágica, acabó en una guerra civil y el futuro de Israel era incierto, porque, como vimos, masacró varias ciudades y a la hora de ir a la segunda torre, la torre de Tebes, una mujer le soltó una piedra, le partió el cráneo y aquí se queda registrada la muerte de Abimelech. Y en medio de ese caos no sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos el periodo de paz, si hubo paz o simplemente había una situación que no se sabía muy bien. Se levanta en Jueces 10 el primer juez que vamos a ver hoy, que es Tola. Y vamos a leer así en los primeros dos versículos. Dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Semir en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Semir. Pues esto es todo. Aquí no tenemos mucha información, pero bueno, es el primer juez mencionado. Eh, Abimelech muere, hay una falta de liderazgo y Dios levanta a un juez, a Tola. Tola significa gusano, es un dato así curioso que encontré. Y lo único que sabemos es que Tola gobierna o lidera, juzga a Israel durante 23 años, muere y es sepultado. Y en ese momento se acaba eh, su gobierno. Es importante este último punto que parece algo sencillo, pero luego tiene un objetivo, el que quiero trasladar de que el hecho de que al morir acabó su reinado, su tiempo de juicio y finaliza y le va a sustituir otra persona. Ahora proseguimos los siguientes dos versículos. En el versículo 3 al 5 dice, tras él se levantó Yair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Yair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Yair y fue sepultado en Camón. Aquí tenemos un poco más de información, pero como veis, en 4 versículos ya hemos visto a dos jueces. Tras la muerte de Tola, Dios levanta a Yair. Lo que sabemos es que Yair tuvo mucho poder,
Gobernó durante 22 años. O sea, ya estamos tampoco sabemos cuánto pasó desde Tola a Yair, es un periodo incierto, pero sí que sabemos que durante esos 45 años, entre el inicio de Tola, su muerte, el inicio de Yair y la muerte de Yair, Israel estuvo medianamente, por así decirlo, en paz. No hubo ningún altercado o ningún problema que se haya reflejado en la Biblia. Lo que sí que conocemos de Yair es que tuvo 30 hijos, es decir, es un hombre que practicaba la poligamia, tuvo muchas mujeres en un periodo de tiempo. Es imposible que una mujer tenga tantos hijos. Tenía mucho poder y una vida de rico. Él era juez, pero como vimos con Gedeón, empezó a pillar el gusto a eso del poder, a ser alguien con renombre, y no solo tuvo 30 hijos, sino que dice que cabalgaban sobre 30 asnos. Los asnos eran muy complicado tenerlos, y el hecho de usar la palabra cabalgar nos implica, nos refleja, o podemos ver, que gobernaban sobre estas ciudades y que cada hijo tenía una ciudad. Y esas ciudades se llaman todas las ciudades de Yair. O sea, él tenía ese renombre, esa reputación y poder, lo cual reflejaba que más que un juez era eh, en la práctica un rey. Murió, otra vez, murió, fue sepultado y aquí finaliza su gobierno. Aquí vemos, como he dicho antes, tenemos un periodo de 45 años entre los dos jueces y vamos a ver en Hebreos algo que es un pasaje muy conocido que no sabía ubicar, pero trata sobre el tema de las personas que mueren y se acaba todo el legado suyo. Pero hay una persona que vino para sus... Bueno, hemos tenido jueces, hemos tenido reyes, Israel, todos han muerto, su legado ha terminado, pero como dice en Hebreos 7, 20, 28, vamos a ver qué persona es la que tenemos que buscar y la persona que es el sumo sacerdote. Y dice en el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que él dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero a la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aquí vemos, en la Biblia vamos a ver numerosos hombres, sobre todo en jueces, que viene uno detrás de otro, todos tienen una función, Dios les levanta, todos tienen una función, pero en el momento en el que mueren son reemplazables, al igual que nosotros y al igual que, pues si vemos en 1 Samuel y todos los libros de 1 Reyes y 2 Reyes, se levantaron muchas personas y a la hora de morir finalizó su legado. Menos Jesús, y lo que quiero es siempre apuntar a que vamos a aprender de mucha gente, pero la persona a la que tenemos que seguir al final, que es persona perfecta, es Jesús. Y con esto vemos que dos jueces ya han pasado 45 años, no sabemos mucho más sobre esto, y como es el libro de jueces, tenía que volver a ese ciclo que mencionamos el primer día, los ciclos del pecado. Y en el versículo 6 dice así, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahora vamos a ver que cada vez va peor. Y eso es algo también natural del pecado, siempre se va yendo un poco más y un poco más. Y ahora vamos a ver en qué cayeron. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Aquí vemos
Israel vuelve al ciclo pecaminoso, es la séptima vez registrada en lo que llevamos de la enseñanza. Israel olvida lo que sufrió mientras estaba lejos de Dios, olvida esa opresión que sufrieron durante tantos años. Si recordáis, siempre que Dios levantaba al enemigo, normalmente pasaba más de los 10 a 15 años en servidumbre, en esclavitud. Ellos se los olvidó rápido y esta vez sirven a 7 tipos de dioses distintos. Ahora vamos a ver un poco más sobre ellos. Lo que vemos es abandonaron a Jehová y siguieron a los dioses de sus pueblos vecinos. Hay un comentario de Trapp que lo explica muy bien el por qué es atractivo servir a esos dioses. Por qué Israel decidió eso en pos de Dios. Dice: certeramente Peter Martyr dio estas dos razones del por qué los israelitas fue tras estos falsos dioses de las varias naciones vecinas cual ramera. 1. Porque ellos florecientes de en riqueza y honor, y ellos mismos estaban pobres y desdeñables. Israel siempre ha estado en esa situación durante el periodo de los jueces. Y 2. Porque la adoración del verdadero Dios era tan severa, pero la superstición pagana era libertino y agradable para la carne y sangre. Ahora vamos a ver que esos dioses no son dioses corrientes, sino que todos prometían cosas atractivas a la carne, cosas que a ellos les gustaba. Y muchas prácticas eran horribles a los ojos de Dios, a los ojos de Jehová, pero placenteras. Entonces Israel podía acogerse a todos estos dioses. Como he dicho antes, cada vez van en peor. Estos son los dioses, que ahora vamos a ir un poco más sobre ellos. Y en Oseas 6:4 habla mucho sobre una similitud en lo que piensa Dios a la hora de ir tras estos dioses, Israel. Y en la traducción del lenguaje actual, la versión de la Biblia, dice: pero Dios respondió: habitantes de Israel y de Judá, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Cómo debo tratarlos? Ustedes dicen que me aman, pero su amor es como la niebla y como el rocío de la mañana. Muy pronto desaparece. Aquí vemos un versículo, no se puede explicar mejor, de lo poco que dura Israel cuando está bien y lo rápido que se olvida de Dios. Y ahí en la palabra vamos a ver un poco qué dice la Biblia sobre la idolatría. El tema es que la palabra servir en la RAE significa estar sujeto a algo por cualquier motivo, haciendo lo que esto o este dispone con nosotros. O sea, ese es el nivel de sujeción, de servidumbre en el que se encontraba Israel, o en el que nos podemos encontrar nosotros con distintos pecados. Ahora, Israel, los pecados de Israel eran servir a distintos dioses. Igual nosotros podemos decir, bueno, es que yo no voy a adorar a Astarot, pero es que nosotros estamos rodeados también de ídolos. Tenemos el ídolo del dinero y el materialismo, un ídolo que está en la orden del día, el éxito y la carrera laboral, el placer y el entretenimiento, esto derivado también a pecados que no hace falta mencionar, relaciones y la aprobación social, el poder y el control, el cuerpo físico, la gente que adora busca esa perfección, las redes sociales, lo mucho que dañan, la política e ideología y el conocimiento. Y esto es una lista entre muchos más. Entonces, la idea es que a la hora de leer jueces, en lugar de decir siguieron a Astarot, cada uno tenemos o podemos caer en algo que igual quite más tiempo que Dios, algo que nos dé más ilusión que Dios en numerosas veces. Y ese algo, pues cada uno puede ser distinto, pero este libro nos muestra que nosotros muchas veces somos así, que ese ciclo pecaminoso lo podemos traer a nuestras vidas. Y aquí tenemos una lista un poco más detallada de los distintos dioses con la procedencia. Ahora vamos a ver un mapa para ver por qué era tan fácil también caer en esto. Y los beneficios. Partemos que Israel, dentro de la pobreza y el estar en una zona desértica, con pocos recursos, todas estas cosas les venía muy bien. Baal, el dios de la lluvia, la fertilidad y la prosperidad agrícola,
Astarot, la fertilidad, el amor, la sexualidad y bueno, los rituales era todo de sacrificio, todo pecados sexuales. Quemos, sobre la protección y el éxito militar, siempre es algo interesante. Moloch, la protección mediante sacrificios humanos. Dagón, agricultura y sobre todo la pesca, más en la zona de los filisteos. Asera, la fertilidad, la prosperidad en el hogar y también sexual. Y Baal-Zebul, posiblemente los más conocidos, sanación, plagas y enfermedades. Ahora, ¿por qué era tan fácil caer si no estaban caminando o confiando en Jehová? Pues lo que nos pasa a nosotros, que estaban rodeados de todos estos. Nosotros podemos poner, este es un mapa de Israel, no está ambientado justo en el año exacto, pero lo he elegido por los distintos reinos que están alrededor y vemos que en cada punto donde hay un prohibido encontramos un dios. Como vemos, estaban rodeados, tanto el norte, el sur, sureste, el oeste, de todos estos dioses. Todo eso influía bastante en las personas que iban a acercarse a Israel. Como vimos en el primer capítulo, las relaciones que tenían con ellos, muchos se daban en casamiento, y de ahí que luego trajeran a sus dioses. Y como eran más atractivos, más visuales, las prácticas apelaban a la carne y a disfrutar del sexo, a disfrutar del sacrificio y todas estas cosas, pues al final acababan cayendo en estos pecados. Y nosotros, si te das cuenta, nosotros podemos ser también lo mismo. Si nos colocamos en el medio, sales por la calle y te encuentras anuncios de todo tipo, vas al entretenimiento, películas de todo tipo, vas a las conversaciones lícitas y de repente sale de todo tipo. Estamos rodeados, como Israel, de todo tipo de dioses, todo tipo de idolatría. Y para terminar con esto, he ubicado el lugar donde apareció, donde Dios levantó a Tola y a Yair, porque muchas veces hablo de Israel, de repente se levanta un juez, pero claro, Israel es muy grande y no está mal de vez en cuando ubicar que vienen de zonas distintas. No lo he hecho con los anteriores, pero bueno, no está mal también tener una percepción de dónde aparecieron ellos. Y ahora vamos a ver, una vez que Israel abandona a Jehová, Dios levanta a un enemigo y ahora vamos a ver el castigo de Dios en los siguientes versículos. Vamos a Jueces 7. Dice así: y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Esta frase la he leído bastante durante este libro. Y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron al Jordán, para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín, y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Aquí Israel vuelve a la esclavitud, la presión, la aflicción. Vemos que es un periodo de años en el cual Jehová levanta al enemigo, y en el momento en el que Jehová levanta al enemigo va a ser mucho más fuerte que Israel, y sufren durante 18 años. No sé si nosotros en algún momento hemos sufrido durante tantos años. Hay algunos que un poco más y que tenemos esa edad. Es para imaginarse qué sería de nuestra vida si durante 18 años estuviésemos en esta situación de esclavitud, de peligro, de pues, asesinatos, violencia, saqueos, todo esto sistemáticamente. Como vimos también con los ejemplos anteriores, que cada vez que tenían que cosechar, traían a los camellos, destrozaban todo y siempre en maldición, por así decirlo, castigo a Israel. Y todo esto porque Dios les levantó y Dios quería trabajar en ellos. Aquí Israel nunca en el libro de Jueces ha tenido un periodo de bendición mientras olvidaban a Dios. Nunca lo han disfrutado el hecho de apartarse de Dios y servir a otros dioses. Pero Israel vuelve a olvidarse de Jehová y seguir a estos dioses.
Nosotros muchas veces somos así. Muchas veces estamos bien, nos olvidamos un poco de Dios porque económicamente puede ir bien, o en el trabajo, o en las relaciones, pero muchas veces Dios nos tiene que dar para decir, vuelve a mí, confía en mí y solo confía en mí. No te apoyes en los distintos ídolos que he podido mencionar anteriormente. Y, como dije hace unos capítulos, el castigo de Dios es un poco también de humor, porque justo les castiga con lo que ellos quieren. Ellos quieren servir a estos dioses, ellos quieren estar en casamiento con las mujeres, con los hombres, y Jehová lo que hace es, yo os voy a castigar permitiendo lo que vosotros queréis, que es eso que deseaban. Y al final ellos sufren y tras 18 años de sufrimiento claman a Jehová. Y esto lo vemos en el versículo 10, que dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Este versículo es casi un copia y pega de los 9 capítulos anteriores. Siempre que abandonan a Jehová, como vemos aquí en la foto, Israel se aleja de Dios, sufre las consecuencias, obviamente levantadas por Dios, claman a Dios después de muchos años de sufrimiento, Dios escucha el clamor y Dios levanta un juez. Ese juez les libera, les lleva a un periodo de paz, un periodo de fertilidad y Israel vuelve a olvidarse de Dios. Eso es parte del ciclo y aquí vemos que Israel confiesa, clama a Jehová. Hay traducciones que dicen Brahman, que es como un grito desgarrador, es como el último grito que puedes tener antes de la muerte, y confiesa el pecado. Te hemos abandonado, ha sido una acción nuestra, te hemos abandonado a ti y hemos ido en pos de todos esos 7 dioses, si no había más no mencionados. Pero aquí vamos a ver que este libro de Jueces es muy distinto a los anteriores. Aquí Jehová va a mostrar un aspecto que no habíamos visto antes. Dice así en el versículo 11, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a otros dioses. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Esta es una respuesta que yo pensé que iba a ser como las anteriores, de, bueno, levanta un juez y os libro. Aquí ya fue, ya con cierto enfado, decir vosotros estáis haciendo lo que queréis, les recuerda todas las liberaciones pasadas, aquí tenemos distintas citas, y son muchas, y aún así abandonan a Jehová. Nosotros podemos pensar también en nuestra vida. Todos podemos pensar en milagros o bendiciones que Dios nos ha dado y a pesar de todo es como que, bueno, si vienen, Dios nos ha bendecido, pero ahora necesitamos algo, pues voy a acudir al entretenimiento, voy a acudir a evadirme con cualquier cosa. Pero es que Jehová les ha dicho, yo os he librado de ello, ahora tú quieres esto, que te salve esos objetos que ni hablan, ni se mueven, ni nos escuchan. Y este versículo, el versículo 13, yo no os libraré más, puede sonar un ultimátum en el que Dios abandona a Israel, pero Dios prometió, como vimos en la introducción con Jueces, que no haría eso. Pero muchas veces Dios tiene que trabajar con nosotros en quitarnos todo para que solo podamos acudir a Él, para que solo podamos ver bendición en Él. Jehová reta a Israel en un clamor por liberación a esos dioses que han elegido. Si son tan buenos como vosotros queréis y les habéis seguido, que ahora se encargan ellos de librarlos. Todo esto sin olvidarnos que llevaban 18 años sufriendo cosas indecibles, todos los problemas que han tenido. Y como he dicho antes, Jehová quiere llevarnos a un punto en el que únicamente veamos valor en Él. En el momento en el que hay algo en lo que nos podemos agarrar, algo en lo que podemos confiar, ya no estamos caminando profundamente en la presencia de Dios. Y entonces aquí vemos que igual ese arrepentir de Israel, Dios conoce nuestros corazones, igual era
arrepentirse por religiosidad, o igual era una costumbre. El tema es, ¿caemos nosotros en eso? ¿Caemos nosotros en, a la hora de arrepentirnos, estar tan acostumbrados a que cuando pequemos decir, bueno, perdón, Señor, me acuesto tranquilo esa noche y ya otro día continúo? O simplemente por temor de, me he metido en un gran lío, voy a pedir perdón y siento un poco, pero Dios, ahora vamos a ver versículos, Dios quiere un corazón humilde, un corazón que realmente muestre un arrepentimiento genuino. Y aquí vamos a ver qué dice la Biblia sobre el arrepentimiento genuino y vamos a ver varios ejemplos. Y empezamos en Joel 2, del 12 al 13, hablando sobre la misericordia de Jehová. Dice, pero eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, que sea algo interno, no externo. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. En Salmos 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí vamos la misma línea. Que Dios lo que quiere es trabajar en nuestro corazón, que sea un espíritu quebrantado en el momento en el que hagamos las cosas mal. Que sintamos tanto el dolor que digamos esas frases que ahora vamos a leer sobre cómo Israel verdaderamente busca luego el arrepentimiento. En 2 Corintios 7, del 9 al 10, dice, ahora me gozo, estoy en versículos también del Nuevo Testamento, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y muchas veces nosotros podemos caer en simplemente eso, tomar a la ligera la gravedad del pecado. En Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. O sea, ya es una reverencia y un temor de verdad. Y por último, en Lucas 3:8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Todos esos versículos, hay bastantes más, lo que nos conducen es lo que quiere Dios, un corazón humilde y un corazón sincero, y un corazón que nosotros veamos la gravedad del pecado y que esa gravedad condujo a que Dios enviase a su Hijo. Sabemos que todo estaba planeado de antes, pero que Dios enviase a su único Hijo para salvarnos. O sea, esa es la gravedad del tema, de cómo ve Dios el pecado. Y ahora vamos a ver, una vez que Dios les ha puesto ese ultimátum, este versículo tan duro de yo no os libraré más, vamos a ver la reacción de Israel. En el versículo 15 al 16 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí a los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Aquí vemos ahora sí un arrepentimiento verdadero. Muchas veces nosotros necesitamos esos ultimátums de darnos cuenta que nos estamos golpeando contra la pared y Dios nos tiene que tratar de manera severa, y lo vamos a ver luego con David y con distintas personas para darnos cuenta que no es tan que nosotros no lo vemos tan grave como en realidad es ir con pecado en nuestras vidas, no ir blancos como la nieve. Y aquí lo que vemos que es la primera reacción de Israel es haz tú con nosotros como bien te parezca. Esto es muy difícil de decir. Señor, castígame si es necesario, pero líbrame. Hay que tener valor para de verdad sentir
de Señor, si necesito castigo, castígame, porque quiero cambiar. Es de mucho valor esto. El arrepentimiento verdadero conduce a una transformación interna. Lo primero que hicieron, quitar a los dioses ajenos. Lo primero que hizo Gedeón, después de las 2 pruebas que hizo, fue quitar a Astarot y a los Baales del medio de Israel. Entonces vemos que primero hay que trabajar en nuestra vida, limpiar todo, y una vez que ya lo tengamos limpio, ya estemos dispuestos, ya estamos libres para servir a Dios. Y es importante porque el versículo 16 dice, y sirvieron a Jehová, aquí vemos que en 2 versículos han cambiado mucho, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. O sea que Jehová le dolió ver también a Israel cómo sufría en este aspecto. Y en Efesios 4, del 22 al 24, habla sobre esa transformación interna que dice, es muy famoso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La aflicción les ayudó a bien. Aquí el famoso versículo de Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces, cuando andamos bien, cuando hay bendición, todo va bien, pero Dios muchas veces, un castigo puede ser mucho más beneficioso que simplemente dejarnos acampar así a nuestras anchas y que Él no nos corrija como buen pastor. Y aquí vemos que a Israel le vino muy bien ese castigo, ese periodo de tiempo, y que Dios les hablase de esa manera. Esto lo repito, quitaron a sus dioses y siguieron a Jehová, la transformación, y aquí vemos que Israel tiene ahora un espíritu quebrantado, un espíritu que de verdad sabe lo que ha hecho. Empezó sirviendo a Baal en los primeros capítulos y ahora estaba sirviendo a todos los dioses posibles de alrededor de la zona de Israel. Y seguro que si fuese incluso más grande Israel, hubiera abarcado más zonas y más influencia hubiera tenido, pero ahora Israel tiene un espíritu quebrantado. En el Salmo 51:17 nos dice muy bien lo que quiere Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces nosotros tenemos que trabajar, ojalá que Dios nos libre de ello, pero tenemos que evitar acabar en esta situación. Y por último, una vez que ya Israel se ha arrepentido, Israel ya tiene una mentalidad más humilde, quebrantada, ya ha transformado Israel quitando a los dioses, ya está sirviendo, como dice el versículo 16, sirviendo a Jehová. Vamos a ver cómo termina esta historia. Entonces, en el versículo 17, entonces se juntaron los hijos de Amón, el enemigo, y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Estos son los israelitas. Será caudillo sobre todos. Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Esto lo he subrayado porque es como la introducción del siguiente capítulo. Aquí vemos los 2 ejércitos están listos para la batalla. Los amonitas se juntaron y se prepararon para la batalla, y al mismo tiempo Israel ya estaba listo para luchar. El único problema es que no había un líder, no tenían un juez. Entonces, en el siguiente capítulo vamos a ver cómo Dios levantará otro juez, Jefté. De este sí que tenemos más material para trabajar porque hay más de un capítulo sobre su vida, y Dios levantará a Jefté para librar a Israel. Y a modo de conclusión, más que tratar los puntos, he buscado un comentario en MacArthur sobre el arrepentimiento y el salmo que he leído por tercera vez, que creo que es lo que resume todo este capítulo. MacArthur dice así: el arrepentimiento genuino reconoce el derecho de Dios de disciplinar, esto es lo que he dicho que hay que tener mucho valor, de tal manera que su castigo es visto como justo. O sea, reconoce el derecho de Dios de disciplinar de tal manera que su castigo es visto
por el cristiano como justo, y por tanto Él es glorificado. La contrición genuina busca la santidad, que al fin y al cabo es el objetivo en nuestra vida. Y en leer por tercera vez, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios es lo que busca en nosotros. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esto ha sido Jueces 10. Y más adelante, en el siguiente capítulo, veremos cómo acaba esta historia. Lo quería dejar un poco en el continuará de Netflix. Y veremos otro juez, no de los mejores, pero cómo Dios ha levantado a otro juez y cómo trata con Israel y cómo ha ido tratando a lo largo de todo el periodo de jueces. Y en esto he sacado bastantes, o intentado que sean más hacia nosotros, también por el poco contenido que hay, pero por el hecho de también reflejar que muchas veces podemos ver a Israel muy lejano, podemos ver a Israel como gente torpe, pero si cambiamos Israel por David o cada uno su nombre, vemos que este libro va directamente a nuestro corazón. Y hoy vemos que lo que quiero que nos llevemos es lo que Dios quiere de nosotros. Y se me ha olvidado mencionar, que esto es importante, unos ejemplos de gente en la Biblia que sí que se ha arrepentido de manera genuina y gente que se arrepintió a medias. Como cuando yo les digo a mis alumnos que se han peleado, venga, ahora os pedís perdón y os abrazáis. Se abrazan y ya está, y se van rápido. Vemos a David. David en el Salmo 51, después de todo el tema de Betsabé y Urías, si lo leéis detenidamente es muy profundo y clama por misericordia. Y aquí vemos un arrepentimiento genuino y muy bien detallado de cómo sufría David después de que se le revelase el pecado que tenía. Pedro, después de negar a Dios, dice que lloró amargamente en Lucas 22. Y otro ejemplo también muy conocido en Nínive. La ciudad de Nínive, en el momento en el que Jonás, en Jonás 3, les predicó después de no querer ir, ayunaron, rasgaron sus vestidos, clamaron a Dios y Dios tuvo misericordia de ellos. Y ahora, ejemplos de gente que se arrepintió, pero por otros motivos. Saúl. Saúl, con el episodio de los amalecitas en 1 Samuel 15, el tema de arrepentirse o de sentirse mal fue más por las consecuencias. El miedo a qué va a pasar conmigo después de lo que he hecho. Nosotros muchas veces podemos caer en esto, en algo que vemos las consecuencias y más que arrepentirnos por lo mal que lo hemos hecho, nos arrepentimos o pedimos perdón porque sabemos que lo que viene es muy grande y a eso es lo que tenemos miedo. Y eso más que temor a Dios ya es simplemente miedo a lo que nos pueda ocurrir a nosotros. Pero el corazón no está verdaderamente o de manera genuina arrepentida. Y otro ejemplo muy claro también el faraón. Faraón durante las plagas, cada 2 por 3 decía, venga, os dejo, les libraba, decía que les iba a liberar, luego el corazón del faraón se endurecía y les castigaba aún más. Aquí vemos que según las circunstancias, según lo que él sufría, su corazón podía ablandarse durante un tiempo, pero luego volvía incluso peor que antes. Y aquí vemos que la presión por las circunstancias también nos puede mover a sentir que estamos pidiendo perdón, pero Dios nos ve y dice, pero si es que no sabes ni por qué lo has hecho mal. No veo que quieras cambiarlo. Y esto, ahora sí que sí, esto es todo.